La niña tenía la cara enterrada en viejas y débiles cáscaras de papa cuando Nate la encontró. Salió de su invernadero para tirar los pozos de café de la mañana y casi tropezó con la pequeña figura morada encorvada en su montón de abono. Cabello plateado enredado con lechuga podrida. Hombros delgados temblando con sollozos que sonaban mal. Demasiado silenciosa como había aprendido. Llorar demasiado fuerte traía problemas. ¡Ey! Nate dejó el balde y mantuvo la voz suave. 20 años en zonas de combate le habían enseñado a reconocer la verdadera angustia. Niño, eso es basura. Basura literal. Ella levantó la vista, sus ojos violetas enormes en un rostro demacrado, las lágrimas abriéndose camino a través de la suciedad en sus mejillas moradas. Tal vez tenía 8 años, aunque era difícil evaluar a los niños extraterrestres. Agarró un puñado de verduras en descomposición como si fuera un tesoro y se las metió en la boca. Luego las escupió inmediatamente, gimiendo con más fuerza. La palabra se escapó antes de que Nate pudiera detenerla. Él cayó de rodillas a su lado, con las manos flotando inútilmente. En todos sus años como soldado, nunca se había sentido tan desprevenido. Bueno, vamos a conseguirte algo de comida real. El tackle vino desde su punto ciego. 140 libras de furia se estrellaron contra sus costillas y lo arrojaron al suelo, sobre la tierra roja. Su cabeza golpeó el suelo con tanta fuerza que pudo ver las estrellas. Aléjate de ella. Espera sobre su pecho, con los puños golpeando sus hombros, el cabello plateado azotando su rostro mientras su atacante grita algo en un idioma que su traductor no puede analizar lo suficientemente rápido. Nate agarró las muñecas, tratando de arañarle la cara. Aprovechó el impulso de su oponente para hacerlos rodar a ambos. El entrenamiento militar comenzó antes de que su cerebro pudiera reaccionar. Sujeta los brazos, controla la cabeza, neutraliza. Otra cara morada lo miró fijamente. Mayor que el niño, quizá de unos 20 años, con el mismo cabello plateado, pero recogido en una trenza desordenada. Los mismos ojos violetas, pero llenos de rabia en lugar de lágrimas. Dije aléjate. Estaba tratando de ayudar. Nate le soltó las muñecas y se hizo a un lado antes de que ella pudiera golpearlo de nuevo. Tu hijo estaba comiendo basura. Ella no lo es. La mujer se puso de pie de un salto y vio a la niña acurrucada en el abono, todavía llorando. La lucha la abandonó instantáneamente. ¿Y ahora yo? Ay, cariño, no. Corrió hacia la niña, la atrajo hacia sí, cambió de nuevo a ese lenguaje melódico, meciendo a la niña contra su pecho. La niña, Nomi, enterró su cara en el desgastado mono de trabajo de la mujer y sollozó con más fuerza. Nate se quedó donde había aterrizado, dándoles espacio. Le dolieron las costillas por el tackle. En bastante buena forma para un civil. La mujer parecía agotada vista de cerca. Ojeras bajo esos ojos morados, pómulos demasiado marcados, esa particular mirada hundida que surgía de saltarse comidas para que alguien más pudiera comer. La comida humana nos enferma, dijo finalmente, todavía sosteniendo a Nomi. Su acento hizo que las palabras fueran musicales a pesar de lo monótonas que eran. Ella sabe que simplemente se le quebró la voz. Tiene tanta hambre que lo intentará de todos modos. Nate se puso de pie, sacándose el polvo rojo de los vaqueros. Belcani. Ella asintió sin mirarlo. Hay un mercado Belcani a 6 cuadras de aquí. Venden 3. Entonces ella levantó la cabeza y la derrota en sus ojos lo golpeó como metralla. Un hongo cuesta lo que hago en 2 días. Trabajo en 3 trabajos. No es suficiente. ¿No puedes comer nada más? Nate preguntó. Suplementos, otras proteínas. La risa de Sar era amarga. Evolucionó con Trex. No es solo comida. Contiene enzimas que necesitamos para procesar todos los nutrientes. Sin ella, podríamos comer una montaña de otros alimentos y aún así morir de hambre. Nuestros cuerpos literalmente no pueden digerir nada más. Ella levantó la manga de Nomi,
revelando una piel morada demasiado delgada que se estiraba sobre huesos prominentes. ¿Ves estas manchas blancas? Ese es el comienzo del fallo enzimático. Unas cuantas semanas más sin el suficiente TREX y sus órganos comienzan a fallar. Por eso estaba comiendo basura, dijo Nate, comprensivo. Ella está lo suficientemente desesperada como para intentar cualquier cosa. El hambre tarde o temprano te vuelve loco. Comerás piedras, tierra, cualquier cosa para detener esa sensación de vacío, incluso aunque sepas que no funcionará. La voz de Sorry sonó hueca. Le he estado dando la mayoría de mis porciones, pero lo siento, no come lo suficiente. Nomi interrumpió en inglés con acento. Ella finge que no tiene hambre, pero yo escucho su estómago por las noches. Nomi gimió algo en su idioma. La mujer, su hermana, tuvo que alisar por el cansancio el cabello enredado del niño. Ella dice que le duele el estómago. La mujer tradujo innecesariamente. El vientre distendido del niño contaba esa historia con claridad. Siempre duele. Nate ya había visto la hambruna antes. Planetas diferentes, especies diferentes, mismos ojos vacíos, misma aceptación silenciosa que duele más que gritar. Pero aquellas habían sido zonas de guerra, lugares donde se cortaron las líneas de suministro y los civiles pagaron el precio. Esto fue justo el martes en Torren K. Entra, se oyó decir. Los brazos de la mujer se apretaron alrededor de Nomi. No necesitamos caridad. No ofrece ninguna, simplemente sáquela del sol mientras resolvemos esto. Ella lo estudió. Esta mujer morada con su hermana hambrienta y su orgullo obstinado. Nate reconoció la mirada y calculó si era una amenaza, si su ayuda tenía un precio que ella no podía pagar. El refrigerador del búnker, agregó, tiene agua que no tiene sabor a óxido. Nomi levantó la cabeza al oír la palabra agua. Dijo algo que no necesitaba traducción. La esperanza en su voz era universal. Su hermana se puso de pie, levantando a la niña con un esfuerzo que se notaba en el temblor de sus brazos. Nate no se ofreció a ayudar. A veces el orgullo era lo único que les quedaba a las personas. Su búnker de invernadero se alzaba al borde del asentamiento como un pensamiento olvidado. Excedente militar de la expansión colonial. Toda función y nada de forma. Las paredes eran de 2 pies de hormigón armado que mantenían el interior 20 grados más fresco que el exterior. Torres hidropónicas se extendían hasta el techo, cargadas de tomates, pimientos y cosas que no tenían por qué crecer en un planeta minero. Eres el hombre planta, dijo la mujer reconociéndolo. El que cultiva los alimentos de la tierra. Nate Hawkins. Llenó una taza con agua filtrada y se la entregó a Nomi. ¿Y tú eres? Lo siento. Ella observaba a su hermana beber como si se lo pudieran arrebatar. Esta es Nomi. La niña terminó el agua en 3 tragos y extendió el vaso para recibir más. Su estómago gorgoteó audiblemente. Hola Nomi. Nate volvió a llenar la taza. ¿Cuántos años tiene? Ella levantó 4 dedos de cada mano. ¿8? Eres bastante duro para tener 8 años. Nomi inclinó la cabeza. ¿Difícil? ¿Fuerte? Lo siento. Traducido. No soy fuerte. La voz de Nomi sonaba objetiva. La gente fuerte no llora en la basura. Las palabras golpearon a Nate en el pecho. Se dio la vuelta y se dedicó a trabajar en el sistema de filtración. Todo el mundo llora a veces. Chico. No significa que no seas fuerte. ¿Lloras? No. ¿Yo? Lo siento. Advertido. A veces, admitió Nate, sorprendiéndose a sí mismo. Cuando mis tomates mueren, lleva meses cultivarlos. Y luego hizo un gesto de explosión que le valió una pequeña sonrisa. Eso es una tontería. Sí, probablemente. Lo siento. Colocó a Nomi en un banco de trabajo y la examinó con manos expertas. Los humanos, ¿verdad? La gente fuerte también llora. Como cuando papá se detuvo, apretando la mandíbula. Cuando papá se fue a las estrellas, Nomi terminó en silencio. Y mamá lo siguió. Hace un año,
tal vez menos por la forma en que el dolor aún vivía en sus rostros. Nate conocía esa sombra en particular. Lo siento, dijo. La risa de Sorry tenía bordes. Todo el mundo lo siente. No compra 3 veces. Ella tenía razón. Lo siento, no valió absolutamente nada en Torin K. Pero tal vez Nate estudió su invernadero. 20 años de matar gente le habían enseñado a cultivar cosas en lugares imposibles. No verduras, otras cosas. Cosas que necesitaban temperaturas, niveles de pH y nutrientes específicos. Cosas que no deberían existir pero existieron porque alguien las necesitó. ¿Qué necesita Trex para crecer? Lo siento, parpadeé ante el cambio de tema. ¿Qué? El hongo. ¿Cuáles son sus necesidades de crecimiento? Nadie crece allí. La cosechadora controla únicamente los depósitos. Eso no es lo que pregunté. Ella frunció el ceño, trenzando distraídamente el cabello de Nomi, mientras pensaba. Espacios oscuros, humedad específica en torno al 80%, temperatura entre 15 y 18 grados centígrados. Y ella dudó. Crecen sobre materia orgánica descompuesta de volcanos, nuestros muertos específicamente, lo que explica el monopolio. Es difícil cultivar algo que requiere cadáveres. Pero no necesariamente, dijo Nate, la mente ya está trabajando. La materia orgánica es solo carbono, nitrógeno y minerales. La composición específica podría replicarse. No eres bioquímico. No. Sacó un recipiente sellado de debajo de su banco de trabajo. Hizo estallar la tapa. En el interior, hongos blancos perfectos brotaron del sustrato oscuro. Pero yo los cultivé. Sari se inclinó hacia adelante a pesar de sí misma. Hongos de tierra, setas de la muerte, amonitas, venenosas mortales. Selló nuevamente el contenedor. Solía cultivarlos para trabajos anteriores. Eras militar. No es una pregunta. Ella lo reconoció en cómo se movía, cómo la inmovilizaba. ¿Ahora cultivo tomates? Él la miró a los ojos. Y tal vez Trax si me ayudas a descubrir los detalles. ¿Por qué harías eso? Buena pregunta. Nate miró a Nomi, que había encontrado un trozo de alambre y lo estaba doblando para darle formas. Solo una niña que merecía comida en su vientre. Así de simple. Porque puedo, dijo, porque pasé 20 años destruyendo cosas. Quizás sea hora de arreglar algo. La cosechadora no sabe que existo. Solo soy un humano cultivando vegetales en un búnker. Lo siento, me quedé parado de repente. Puedo trabajar en lo que quieras. La ley de Belcani dice que si trabajo suficientes horas, me convierto en propiedad en garantía hasta que me detenga. La palabra salió más aguda de lo que pretendía. Nadie es dueño de nadie. No está sucediendo. Entonces, ¿qué quieres? Nate consideró ayudar en el invernadero. Alguien que conoce Trex sabe cómo debería verse y oler, y se frotó el cuello. Enséñame. Sueno como un idiota en el mercado señalando cosas. Eso es todo. Eso es todo. Lo siento. Lo miré como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Los humanos no ayudan gratis. Este lo hace. ¿Por qué? Pensó en explicarle sobre los niños que había visto morir de hambre en la estación de Horta porque las rutas de suministro se cortaron. Sobre la familia de Arabail Prime que compartió su última comida con su escuadrón. Aproximadamente 20 años siguiendo órdenes que llevaron a que hubiera más niños hambrientos y como finalmente se marchó. En lugar de eso, dijo, porque tu hermana es dura, y los niños duros merecen una oportunidad. Nomi levantó la vista de su escultura de alambre. Me gusta. Lo siento. Tiene ojos tristes pero buenas manos. ¿Me conoces? ¿Qué? Mamá dijo que se puede reconocer a las personas por sus manos. Ella levantó su creación de alambre. Una flor. Nate se dio cuenta de que sus manos cultivan cosas. La expresión de Sari se suavizó mientras miraba a su hermana. La flor de alambre. La esperanza intentando echar raíces a pesar de todo. Está bien, dijo ella en voz baja. Lo intentaremos.
Necesitaré muestras, dijo Nate, mientras ya estaba haciendo listas. Muestras de Trex, tierra de donde crece naturalmente. Y tiempo, quizás 2 semanas, para trabajar el medio de cultivo. Las muestras son caras. Tengo ahorros. Los soldados pagaban lo que nunca habían gastado. Bonificaciones de riesgo de misiones que preferiría olvidar. Consiga lo que necesitamos. Lo siento, parecía que quería discutir. El orgullo se refleja en la desesperación en su rostro. No es caridad, dijo Nate antes de que ella pudiera expresarlo. Es una inversión. Si esto funciona, ayudamos a más que solo Nomi. Si funciona, cuando Nomi corrigió, todavía concentrada en su cable. Lo siento, tiene luces de cultivo y todo. Mira qué rojos están sus tomates. Se supone que son rojos. Cariño. Yo sé eso. No soy estúpido. Ella miró a Nate muy seriamente. Lo siento, creo que todavía soy un bebé. Tengo 8 años. Básicamente antiguo, asintió Nate solemnemente. Nomi sonrió radiante. Alegría real en ese rostro demasiado delgado. Y Nate sintió que algo cambiaba en su pecho. Decisión cristalizando en determinación. Empezamos mañana. Le dijo a Sari. Amanecer antes de tu primer trabajo. Traiga todos los datos que pueda encontrar sobre el cultivo Trex. Incluso textos antiguos, mitología, cualquier cosa. ¿De verdad crees que puedes hacer esto? Cultivar algo que la cosechadora dice que es imposible. Nate se dirigió hacia el contenedor donde guardaba la cápsula de la muerte y lo sostuvo a contraluz. Hongos perfectos y mortales que prosperan donde no deberían existir. Ya he hecho cosas imposibles antes, dijo, pero nunca por una buena razón. Sari se levantó para irse, levantando a Nomi del banco. La niña agarró su flor de alambre. ¿Podemos volver mañana? Nomi preguntó. Quiero ver crecer los tomates. Los tomates son lentos, chico. Aburrido de ver. Está bien. Impaciente. En la puerta, lo siento, se detuvo. Eso del servicio en garantía. La mayoría de los humanos lo habrían aceptado. Mano de obra gratuita. No soy la mayoría de los humanos. Ella lo estudió. Esos ojos violetas veían más de lo que mostraban. No, no lo eres. Después de que se fueron, Nate se quedó en su invernadero rodeado de plantas terrestres que no deberían existir en Toranca. Sus manos aún tenían sangre debajo que ninguna cantidad de tierra podría limpiar. Pero tal vez, solo tal vez, podría cultivar algo que importara. Su antiguo equipo se habría reído. Nate Hawkins, el fantasma que podía infiltrarse en cualquier recinto y matar a cualquier objetivo, ahora juega como granjero para refugiados extraterrestres. Pero nunca habían visto a niños llorar en la basura. O tal vez lo hicieron y encontraron formas de no preocuparse. Abrió sus viejos archivos de bioquímica en su tableta. Lo había estudiado originalmente para hacer venenos. Es curioso cómo el mismo conocimiento que mata también puede cultivarse. 2 semanas, había dicho, para realizar ingeniería inversa de un hongo alienígena que crecía en cadáveres y hacerlo prosperar en su invernadero. Había hecho cosas más difíciles, pero nunca por mejores razones. Afuera, el polvo rojo de Torren casi arremolinaba contra las paredes del búnker. Dentro, rodeado de cosas que crecían y planes imposibles, Nate Hawkins se puso a trabajar. Las 3 esporas llegaron escondidas en una lata de café porque incluso los hongos alienígenas necesitaban ser contrabandeados a veces. 40 créditos, murmuró Siri, cerrando la lata con manos temblorosas. Eso es dinero para comida para 2 semanas. Inversión, corrigió Nate, mientras examinaba el crecimiento morado pálido con su lupa. El hongo parecía humo cristalizado, delicados filamentos que parecían latir con la luz. Además, te dije que lo cubriría. No me gusta deberle nada a la gente. Menos mal que no me debes nada entonces. Llevaba una semana viniendo cada amanecer, antes de su primer turno en la planta de reciclaje. Nomi la seguía,
acurrucada en un rincón con tabletas escolares anticuadas que Nate había reparado. La tarea del chico consistía principalmente en dibujar sus tomates con detalles botánicos inquietantemente precisos. «Hay que bajar la temperatura», dijo Sari, leyendo un manual manchado de agua que había encontrado. 15 grados exactamente. A las ortigas les gustaban los 16. Nate ajustó la unidad de refrigeración que había rescatado de su vieja nave. Lo suficientemente cerca. Lo suficientemente cerca podría matarla. La biología Belcani no funciona lo suficientemente cerca. Todo funciona lo suficientemente cerca si te empeñas en ello. Hizo ese sonido. Lo hizo. Mitad risa, mitad exasperación. Él había estado catalogando sus sonidos. El breve resoplido significaba que había dicho algo ridículo pero divertido. El suspiro más largo significaba que estaba a punto de reorganizar algo. «Tus herramientas son un caos», anunció, dándole la razón. «¿Cómo? Encontraste algo». Agarré el que estaba más cerca. «Eso es una locura. Mira». Empezó a ordenar las llaves inglesas por tamaño, pero luego cambió de opinión y las ordenó por color. «Las moradas al frente. Traen suerte. Las llaves moradas traen suerte. Todo morado trae suerte. Es el color de la realeza en mi mundo. Tu mundo ya no existe». Las palabras fueron más fuertes de lo que pretendía. La mano de Siri se quedó quieta sobre las herramientas. «Lo siento», dijo Nate. Era cierto. Continuó ordenando con una fuerza innecesaria. «No significa que la suerte se haya ido. Solo necesita ser redirigida». Desde su rincón, Nomi levantó la vista de su tableta. «Lo siento, cree en la suerte porque papá sí. Dijo que tuvimos suerte de escapar antes de que la plaga de hongos empeorara». «Nomi, ¿qué?» «Es cierto». La niña volvió a su dibujo. «Pero papá se equivocó. No tuvimos suerte. Solo retrasamos la parte de morir de hambre». El fatalismo casual en su voz de 8 años le oprimió el pecho a Nate. Se concentró en preparar el medio de cultivo. Estructuras proteicas descompuestas mezcladas con minerales que teóricamente deberían aproximarse a la orgánica de Belcani. Materia sin necesidad de cadáveres reales. «¿Por qué solo 2 pulmones?», preguntó Nomi de repente. «¿Qué humanos? Tú tienes 2 pulmones. Nosotros tenemos 4. Parece un mal diseño. La evolución no acepta peticiones. Chico, deberías cultivar más como cultivas tomates». «Lo añadiré a mi lista». Sari resopló otro sonido para su catálogo. Ese significaba que había encontrado algo realmente divertido. A su pesar, trabajaron en un ritmo amigable. «Lo siento». Leyendo instrucciones, Nate ajustando las condiciones. Nomi haciendo comentarios que nadie pidió. Al mediodía, tenían su primer lote de prueba inoculado. 6 días, dijo Sari, sellando la cámara de crecimiento. «Si funciona, funcionará. Tienes mucha confianza para alguien que nunca antes ha cultivado hongos alienígenas». «Tengo confianza en todo. Es molesto», me han dicho. «¿Quién te dijo eso?» «Todos los que he conocido». Esta vez rió con toda la fuerza y la verdad. El sonido transformó su rostro, revelando a la mujer bajo todo ese agotamiento y preocupación. «¿Bonita?» Se dio cuenta de que no solo era interesante para los alienígenas, sino realmente hermosa cuando no cargaba con el mundo sobre sus hombros. «¿Hombros? ¿Qué?», preguntó, al verlo mirándola fijamente. «Nada, solo que deberías reírte más. Dame razones para hacerlo». El momento se prolongó entre ellos, cargado de posibilidades. Entonces Nomi anunció: «Ustedes 2 se están portando raro». Y se rompió. 3 días después, Sorry descubrió el chocolate. Nate había estado guardando la tableta para una ocasión especial. Chocolate de verdad, no el sintético. Cuando sus primeras muestras de té mostraron crecimiento real, pensó que eso era lo que necesitaba. «Prueba esto», dijo, partiendo un cuadrado. «Lo siento»,
Le dio un mordisco con recelo. Sus ojos se abrieron de par en par. Luego agarró la barra entera y se la comió en 3 bocados. Eso es increíble. Sabe como si se balanceara levemente, como se siente la luz del sol. ¿Estás bien? Soy maravilloso, ella se rió. En realidad me reí. Todo es maravilloso. Tu cara es maravillosa. ¿Sabías que tus ojos son del color de la tierra contaminada de Tre? Eso no es un cumplido. Lo siento. Absolutamente lo es. El suelo es el mejor suelo, el suelo más importante. Ella comenzó a reorganizar sus herramientas nuevamente, pero esta vez según el nivel de felicidad percibida. Esta llave parece triste. Va al rincón del tiempo muerto. ¿Estás borracho? No seas ridículo, los Belcani no se emborrachan. Nos mejoramos. Ella levantó un destornillador y lo estudió atentamente. Este está cantando. El chocolate tiene análogos del etanol, dijo Nomi desde su rincón, sin levantar la vista. Hace que Belcani sea tonto. Mamá solía tener una pieza sobre aniversarios y cantar viejas canciones mineras. Conozco canciones de minería, anunció Sari. Comenzó lo que generosamente podríamos llamar canto en Belcani. Sonaba como si alguien estuviera estrangulando a un hermoso pájaro. Está bien, no más chocolate para ti, dijo Nate, intentando agarrar al rapero. Ella lo apretó contra su pecho. Tú me lo diste. No se aceptan devoluciones de regalos. Eso es de mala educación. Los humanos son muy groseros. Excepto tú. Eres solo medianamente grosero. Gracias. De nada. Ella se concentró en su rostro con intensa concentración. ¿Por qué tu respiración es tan fuerte? ¿Te estás muriendo? Estoy respirando normalmente. No. Todo está mal aquí. Ella presionó ambas manos contra su pecho, con los dedos bien abiertos. Solo estás usando las partes superiores. Respira más profundo. Solo tengo 2 pulmones, ¿recuerdas? Entonces úsalos mejor. Ella demostró que su pecho se expandía de una manera que atraía su atención a lugares donde no debía ir. ¿Ver? Eficiente. Lo siento. Estás borracho de chocolate. Mejorado. Y no estás respirando bien. Es una distracción. Ella se puso de puntillas, acercando su rostro al de él, aparentemente con la intención de escuchar sus pulmones. Su aliento olía a chocolate y a algo únicamente suyo. Canela adyacente pero más picante. Desde tan cerca, podía ver el tenue patrón de color púrpura más oscuro que trazaba sus pómulos como constelaciones. Tu corazón late rápido, observó. Eso tampoco es normal. ¿Te preguntas por qué? Ella parpadeó, procesando el sarcasmo a través de su neblina de chocolate. Entonces llegó la comprensión. Oh, dijo ella suavemente. Oh, estamos teniendo un momento. Estamos teniendo algo. Ella lo besó. Fue incómodo y perfecto al mismo tiempo. Sus labios estaban más fríos de lo normal en un ser humano, y se apartó después de 2 segundos, jadeando. No puedo respirar, explicó. Cada pulmón necesita un aire diferente. Somos incompatibles para besarnos. Ya lo encontraremos. Esa es tu solución a todo. Aún no me he equivocado. Ella lo besó otra vez, apartándose para respirar y luego volviendo por más. Encontraron un ritmo. Besar, respirar, besar, respirar. Como todo lo demás, solo necesitaba adaptación. Tunomi comentó desde su rincón. Los adultos son asquerosos. Esto se convirtió en su patrón. Las madrugadas aumentan las amenazas. Lo siento. Organizar las cosas mediante sistemas cada vez más arbitrarios. Nate le enseñó chistes humanos que ella nunca entendió del todo. Nomi ofrece comentarios constantes sobre su mutua estupidez. ¿Por qué la gallina cruzó la calle? Nate preguntó una mañana. Los pollos son pájaros, ¿verdad? Probablemente para encontrar mejor material de anidación. No, es una broma. Para llegar al otro lado. Lo siento, fruncí el ceño. Pero eso es obvio.
Por supuesto que cruzó para llegar al otro lado. Así es como funciona el cruce. Ese es el chiste. Los humanos hemos roto el humor, dice la mujer que clasificó mis tornillos por resonancia emocional. Eso fue principalmente el chocolate. El Trek creció lentamente, inseguro, pero creció. Sombreros de color púrpura pálido que emergen a través del sustrato, liberando ese olor distintivo. Tierra y metal y algo indefiniblemente vivo. Está funcionando, suspiró Sari, mirando fijamente el primer hongo maduro. Realmente está funcionando. Te lo dije. Ella agarró su rostro y lo besó apropiadamente, olvidándose de respirar hasta que ambos se apartaron jadeando. Vale la pena, dijo ella. Empezaron siendo pequeños. Un hongo para una familia Belcani de la calle con 3 niños. 2 para la pareja de ancianos cuya pensión apenas cubría el alquiler. Siempre de noche, siempre tranquilo. Esto es peligroso, advirtió Sari al regresar de un parto. La gente habla y pregunta de dónde viene el Trek. Deja que pregunten. El gobernador CR posee el monopolio. Si se entera, no lo hará. Pero Nomi había empezado a notar cosas. Hay un hombre que vigila nuestro edificio, le dijo a Nate una mañana, concentrada en su dibujo. Tiene cara de malvado y su uniforme le queda demasiado ajustado. Probablemente solo seguridad. ¿Seguridad para qué? No tenemos nada que valga la pena proteger. Añadió otro tomate a su imagen. Él observa cuando Sari sale a hacer entregas. El cerebro de soldado de Nate comenzó a calcular ángulos, salidas, contingencias. Esa noche trasladó la operación Trex a su antigua nave, el Derelict Dream oxidándose detrás del invernadero. El control del clima todavía funcionaba aunque nada más lo hiciera. Menos mal porque los hombres de Craig llegaron 2 días después. Inspección aleatoria, anunció el guardia principal, empujando a Nate hacia el invernadero. 4 más se dispersan, con escáneres barriendo. Había informes de cultivos ilegales. Estoy cultivando tomates, dijo Nate con voz aburrida. ¿Desde cuándo son ilegales los tomates? No buscamos tomates. Destrozaron su cuidadosa organización, tiraron plántulas y pisotearon 3 semanas de trabajo. Sari observaba desde la puerta, con los puños blancos y apretados. Nomi se escondió detrás de las piernas de su hermana. El escáner pasó sobre el lugar donde habían ido creciendo los umbrales. Nada claro. Un guardia denunció al líder. Ron, según su etiqueta con el nombre, se acercó a Nate. Lo suficientemente cerca para oler el café rancio y la corrupción en su aliento. ¿Sabes qué les pasa a las personas que alteran el ecosistema económico? Reciben elogios por la innovación. Ron sonrió. Todos los dientes. Sin calor. Desaparecen. Ellos y cualquier persona que les importe. Sus ojos se dirigieron hacia mí con una mirada de lástima y de reconocimiento. Amenaza clara como un cuchillo en la garganta. Menos mal que solo estoy cultivando tomates. Sí, algo bueno. Dejaron el invernadero en ruinas. Suciedad por todas partes. Equipo destrozado. Semanas de trabajo legítimo destruidas. Nomi salió sigilosamente desde atrás. Lo siento, estoy mirando el daño con 2 ojos de adulto. ¿Volverán? Dijo en voz baja. No, cariño. Eran solo ellos volverán. Ella miró a Nate. Las caras malas siempre vuelven. Esa noche, Nate encontró a Nomi sentada afuera del invernadero, con las rodillas pegadas al pecho. Las luces artificiales del asentamiento pintaron sombras púrpuras sobre su cabello plateado. No puedo dormir, negó con la cabeza. Él se sentó a su lado, dejando que el silencio se prolongara hasta que ella estuvo lista. ¿Y si se llevan a lo siento? Susurró finalmente, como se llevaron a mamá y papá. A tus padres no los llevaron. Niña. Se enfermaron. Lo mismo. Lo que se fue, se fue. Se arrancó un hilo suelto de la manga. Si Sorry va a prisión, no. Me dejarán visitarla. Busqué las reglas. No se permiten menores.
No irá a prisión. Tú no lo sabes. Yo sí. La miró a los ojos violetas. Porque los humanos somos tercos. Pregúntale a cualquiera. Somos demasiado estúpidos para saber cuándo nos vencen. Así que seguimos adelante. Y ahora mismo, he decidido que tú y Sorry son familia. Los humanos no renunciamos a la familia. En realidad no somos familia. Especies diferentes. Recuerda, la familia no se trata de especies. Se trata de quien aparece. Ella lo consideró. Apareciste. Sí. Aunque te tacleamos, nos comimos tu basura y reorganizamos mal todas tus herramientas. Especialmente por eso. Se apoyó en su costado, pequeña, cálida y confiada. A Sorry le gustas. Finge que no, pero tararea tus canciones humanas cuando cree que no la escucho. Sí, la del pollo. Todavía. No entiende por qué es gracioso. Yo tampoco, sinceramente. Se sentaron a contemplar las estrellas. Los pocos que sobrevivieron a través del polvo y la contaminación lumínica del asentamiento. En algún lugar, allá afuera, estaban los restos del mundo natal de los Belcani, consumidos por hongos agresivos que resultaron ser el primo retorcido de su salvación. En otro lugar, estaban las guerras de las que Nate se había alejado, que seguían luchando sin él. Pero ahora, allí estaba un niño que necesitaba protección y una mujer que lo besaba entre respiraciones y tirones, creciendo en lugares imposibles. No dejaré que se la lleven, prometió. De acuerdo, dijo Nomi, y la simple confianza en esa palabra fue más pesada que cualquier misión que hubiera llevado. 2 semanas después, sucedió. Sari había estado distribuyendo amenazas a una familia cerca del mercado cuando los hombres de Craig la rodearon. La acusación era robo, específicamente robar material biológico patentado del consorcio CRI. Eso es imposible, le dijo a Ron mientras se le ataba las muñecas. No se puede robar lo que crece silvestre. Nada crece silvestre en Toranca. Todo le pertenece a alguien. La arrastraron al centro de detención mientras una multitud observaba, demasiado asustada para intervenir. Nate se enteró en menos de 1 hora. Estaba limpiando su arma cuando Nomi lo encontró. La que estaba escondida bajo el doble fondo de su caja de herramientas. La que se había prometido no necesitar nunca más. ¿Vas a salvar a mi hermana?, preguntó en voz baja. Él miró el arma. 20 años de violencia resueltos con violencia. Pero esa era la forma antigua, la forma fácil. Lo siento, y Nomi se merecía algo mejor. Sí, chico, pero no como esperan. Dejó el arma a un lado y sacó su tableta. Era hora de recordarle al gobernador Craig que los humanos tenían más de una forma de luchar. La revolución sería agrícola. La tormenta de polvo azotó Torren, California, 3 horas después de la medianoche, justo a tiempo. Nate estaba de pie en el tejado de su invernadero, con las gafas protectoras ajustadas a la cara, observando cómo se acercaba la pared roja. En sus manos, un fumigador modificado, del tipo que los agricultores usaban para pesticidas, reutilizado para algo mejor. El bote adjunto contenía 2 meses de trabajo. Millones de esporas de tres suspendidas en una solución nutritiva que les ayudaría a sobrevivir el viaje. ¿Velocidad del viento? Llamó a Nomi, que se acurrucaba en la puerta con su escáner meteorológico. 47 kilómetros por hora, gritó. Cada vez más rápido. Perfecto. La tormenta llevaría las esporas por todo el asentamiento, a cada grieta y hendidura donde se acumulara la humedad. Para cuando pasara, Torren, California, tendría suficiente treedí para generaciones. Si funcionaba, si las esporas. Sobrevivió. Si Craig no averiguaba lo que había hecho antes de que los hongos empezaran a crecer. Demasiado sí. Pero Sari llevaba 18 horas detenida, y los canales legales le llevarían semanas que no tenía. El sistema legal Belcani favorecía a quien pudiera permitirse mejores abogados, y Craig era el dueño de la mayoría. Así que Nate hizo lo que los humanos mejor hacían. Hizo trampa. La tormenta golpeó con fuerza,
casi derribándolo. Disparó el plumero y vio cómo la nube púrpura pálida desaparecía instantáneamente en la vorágine. En segundos, las esporas estarían por todas partes. Vientos transportados que llegaban a cada rincón del asentamiento. ¿Está hecho?, preguntó Nomi cuando bajó, sacudiéndose el polvo del pelo. Está hecho. ¿Funcionará? Miró al chico. Demasiado delgado, demasiado serio, demasiado viejo para tener 8 años. ¿Recuerdas lo que te dije sobre los humanos? Eres demasiado terco para saber cuándo te han vencido. Exactamente. Así que sí, funcionará. Ella asintió, con una fe absoluta en sus ojos violeta. Esa confianza lo aterrorizaba más que cualquier tiroteo. A la mañana siguiente, Nate entró en la zona de visitas del centro de detención como si fuera suyo. La confianza era un 9/10 para pasar la seguridad, y había pasado décadas perfeccionando el andar de alguien que pertenecía a donde quiera que estuviera. Sari estaba sentada detrás de un plástico reforzado, con las muñecas aún atadas, aunque la marca mostraba que había estado luchando contra ellas. Su ojo izquierdo estaba hinchado y cerrado, la piel morada más oscura donde alguien le había dado el puñetazo. ¿Quién te golpeó? Hola a ti también. Su voz salió áspera. Y no importa. A mí sí, Nate. Se inclinó hacia adelante tanto como le permitieron las ataduras. No deberías estar aquí. Están vigilando a todos los que me visitan. Que vean. Sacó su tableta, inclinándola para que las cámaras no pudieran ver. Necesito que mires algo en la pantalla. Sus cálculos de dispersión de esporas, patrones climáticos, proyecciones de crecimiento. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender. No lo hiciste. Eso es una locura. Todo el asentamiento. ¿Por qué pensar en pequeño? Craig despertará en 2 semanas y descubrirá que su monopolio no vale nada. Algo difícil de controlar que crece en cada edificio abandonado y tubería de drenaje. A pesar de todo, sonrió. Magullada, exhausta y aún hermosa. Tú convertiste los hongos en armas. Yo convertí la esperanza en un arma. Tú me enseñaste eso. Te enseñé que las llaves inglesas moradas dan suerte. Eso también. Un guardia se acercó. Se acabó el tiempo. Ya te lo dije, le dijo Nate a Sari mientras se ponía de pie. Los humanos no renuncian a la familia. Las esporas tardaron 8 días en germinar. Los primeros informes llegaron del distrito industrial. Sombrerillos morados abriéndose paso a través de las grietas de los almacenes abandonados. Luego, las zonas residenciales. 3 brotando de los rincones húmedos y las paredes del sótano. Para el 10º día, los niños cosechaban hongos en sus propios patios traseros. Nate observó desde su invernadero como la primera familia Belcani cocinaba treks que habían recogido ellos mismos. Los padres lloraron. Los niños simplemente comieron, finalmente capaces de llenar sus estómagos sin contar cada bocado. Está por todas partes, informó Nomi, saltando de puntillas. Del colegio, encontró algunos creciendo bajo sus escaleras. Y la abuela de Meera tiene un terreno entero detrás de su colector de agua. Bien. Lo lograste. Liberaste los hongos. No libres, pensó Nate. Todavía no. Craig aún lo lamentaba, y hombres como él no aceptaban la derrota con dignidad. El gobernador llegó al atardecer del día 12, como Nate esperaba. Pero no solo. Craig trajo 20 guardias, todos armados, además de una unidad de demolición con ruedas que podría reducir el invernadero a escombros en minutos. Lo que no esperaba era la multitud. Se había corrido la voz de alguna manera. Familias Belcani se interponían entre las fuerzas de CRE y el invernadero, sin amenazar, simplemente presentes. Padres sosteniendo a niños que finalmente habían dejado de llorar de hambre. Belcani ancianos que habían estado racionando el dinero de sus medicamentos para comprar comida. Un testigo silencioso y atento. Muévanse, ordenó Craig. Nadie se movió. Dije que se muevan.
Su rostro se había enrojecido bajo el polvo. El ser humano es un terrorista. Ha destruido nuestra infraestructura económica. Alimentaba a nuestros hijos, dijo una anciana en voz baja. Contaminó todo el asentamiento con material biológico no regulado. Nos dio alimentos que crecen gratis, respondió un padre con su hija sobre sus hombros. Craig se abrió paso entre la multitud, mientras Ron y 3 guardias abrían el camino. Encontró a Nate de pie en la puerta del invernadero y a Nomi a su lado. ¿Crees que has ganado? La voz de Craig salió baja y peligrosa. Yo soy el dueño de los jueces y de la policía. Tu amigo se pudre en detención hasta que yo diga lo contrario. En realidad, una voz familiar dijo que no. Sari caminó entre la multitud, libre y sin ataduras, aunque el moretón en su rostro se había oscurecido hasta adquirir un color morado oscuro. Detrás de ella, una mujer vestida de abogada que Nate reconoció. Kira Volulta, la abogada de Belcani Wright, que por lo general no podía pagar el almuerzo, y mucho menos la fianza. Qué curioso lo de las crisis económicas, dijo Kira, sacando una tableta. Cuando el TREX deja de tener valor, también lo dejan los sobornos basados en el TREX. De pronto, sus jueces recordaron cómo es la ley sin pago alguno. Además, lo siento, agregué, resulta que encarcelar a alguien por distribuir hongos que crecen libremente no es ilegal. ¿Quién lo diría? La mano de Craig se movió hacia su arma. 20 guardias tensos. La multitud se acercó más. Podrías dispararme, dijo Nate conversando. Pero mira a tu alrededor. Mata al humano que alimentó a sus hijos y esta gente lo recordará. Necesitarás dormir algún día. ¿Es una amenaza? Son matemáticas. Tienes 20 guardias. Hay 3000 Belcani solo en este distrito. No me gustan tus posibilidades. Por un momento, la violencia flotó en el aire como otra tormenta de polvo acercándose. Entonces Nomi dio un paso al frente. Con toda su determinación de 8 años. Eres malo, le dijo a Craig. Y tienes la cara demasiado roja. Mi mamá decía que la gente con la cara roja tiene mal corazón. Quizás deberías comer más verduras. Alguien entre la multitud rió. Luego otro. Pronto toda la calle resonó con ella. No era una risa cruel, sino la que surge al romper la tensión, al darse cuenta de que el emperador estaba desnudo y un niño lo había señalado. Craig enfundó su arma, con la mandíbula tan apretada que le partía los dientes. Esto no ha terminado, Hawkins. Sí, lo ha hecho. Nate sacó sus viejas placas de identificación del bolsillo. Las que lo identificaban como alguien que luché en guerras que nadie ganó. Pasé 20 años en conflictos que no terminaron. Sí. Hoy, aléjate. Craig miró a la multitud que estaba junto a Nate, a Nomi que seguía mirándolo con la valentía de un niño que ya lo había perdido todo una vez. Gobernador, dijo Ron en voz baja. Deberíamos irnos. Se fueron. Sin una salida dramática, sin amenazas finales, solo 21 personas alejándose de una lucha que ya habían perdido en el momento en que esas esporas se dispersaron. La multitud se dispersó lentamente. La gente se detenía para agradecer a Nate, para tocarle el hombro, para ponerle pequeños regalos en las manos. Una piedra tallada, un trozo de tela, un dibujo infantil de hongos morados. La gratitud alcaniana expresada en objetos más que en palabras. Así que Sari dijo cuando finalmente estuvieron solos, iniciaste una revolución. La reforma agraria es totalmente diferente. Eres ridículo. Te encanta. Me encanta. Se detuvo, ruborizándose. Sí, dijo él. Yo también. Se besaron, recordando respirar, mientras Nomi emitía sonidos exagerados de arcadas de fondo. Un año después, el letrero decía Granja Familiar Hawkins. Todas las especies son bienvenidas, en 3 idiomas. Aunque la traducción Belcani aparentemente incluía un juego de palabras sobre hongos que Nate aún no entendía, se encontraba al borde de lo que había sido un páramo, ahora transformado.
Hileras de vegetales terrestres crecían junto a parcelas de trech, morados y verdes, bajo el cielo anaranjado de Torín K. El invernadero se había ampliado 3 veces con 2 nuevos edificios en construcción. Los tomates cantan. Nomi pasó corriendo, sana y fuerte, con el cabello plateado al viento. Había atado cascabeles a los filetes de tomate, haciendo música con cada brisa. Ya tenía 9 años. A veces seguía demasiado seria, pero estaba aprendiendo a ser una niña. Los tomates no cantan, gritó Kilo, otro niño Belcani que había empezado a aprender agricultura. Estos sí cantan. Escucha. Una docena de niños pasaban las tardes en la granja aprendiendo a cultivar. Sus padres pagaban lo que podían. A veces con créditos, a veces con mano de obra, a veces solo con gratitud. Era suficiente. Piensas demasiado alto, dijo Sari, acercándose a él. Tenía la mejilla manchada de tierra y las manos teñidas de morado por cosechar 3 veces. Hermoso. Pensando en cómo hace un año solo quería cultivar tomates en paz. Y ahora tengo una docena de niños que insisten en que las verduras tienen sentimientos. Un compañero que organiza mis herramientas según su resonancia emocional y hongos creciendo en cada rincón del asentamiento. Suena terrible. Lo peor. Se inclinó hacia su lado, cálida, sólida y real. Habían descubierto casi todo lo de la respiración. Los besos aún requerían coordinación, pero habían aprendido a turnarse. Lo demás había requerido más creatividad, pero los humanos eran, sobre todo, adaptables. Nate, llamó Nomi desde donde estaba enseñando a los niños más pequeños sobre el pH del suelo. Cuéntales sobre la vez que hiciste llover esporas. Eso no fue lo que pasó. Es mejor a su manera. Sar, murmuró, que contara la historia. Así lo hizo, contándola con el dramatismo apropiado mientras los niños escuchaban con los ojos abiertos. Como el granjero humano derrotó al malvado gobernador con solo hongos y terquedad. Como el amor venció al hambre y la familia significaba más que la especie. Casi cierto, aunque los detalles se reorganizaran. Más tarde, al ponerse el sol y los niños regresar a casa, Nate encontró sus viejas placas de identificación colgadas en el poste junto a la parcela original de Trex, la primera que habían cultivado juntos. Debajo, Nomi había dibujado otra imagen. 3 figuras tomadas de la mano bajo un cielo estrellado. El humano alto con las manos sucias, la mujer Belcani con herramientas moradas y la niña de cabello plateado en una bolsa llena de hongos. Las palabras debajo, escritas a mano y cada vez mejor. Mi familia. ¿Sabes qué fue lo mejor que he cultivado?, preguntó Nate, acercándose a la expresión de disculpa. Los Trex que salvaron a mi gente. No. Miró la granja. Su granja en Nomi intentando convencer a una tomatera de que bailara. El invernadero lleno de cosas imposibles creciendo donde no deberían. Esto familia. Eso es cursi hasta para ti. Te encanta. Te quiero. Ahora, ¿quién es cursi? Se besaron, respirando por turnos, mientras Nomi gritaba, ¡qué asco! Los adultos son asquerosos. Consigue un invernadero. Tenemos un invernadero, respondió Nate. Luego úsalo para hacer asco donde no puedo ver. Perdón rió contra su boca. Y ese sonido, alegría sin reservas, valió cada riesgo que había corrido. Cada espora liberada al viento. Cada momento de duda. La granja se extendía ante ellos en la luz moribunda. Hileras de plantas terrestres y hongos alienígenas creciendo uno al lado del otro. Huellas de niños en los canales de riego. Campanas cantando en estacas de tomates. Una comunidad entera alimentada porque un humano era demasiado terco para aceptar las cosas como eran. Oye. Perdón dijo. Gracias ¿por qué? Por quedarte. Cuando arreglaron tu nave hace 6 meses, podrías haberte ido. Él había arreglado el sistema de navegación. Cierto. El sueño abandonado podría volver a volar si quisiera. ¿Pero por qué se iría? Todo lo que había estado buscando estaba aquí en manos sucias y hongos morados.
y un niño que insistía en que las verduras tenían sentimientos. No había otro lugar a donde ir, dijo. Mentiroso. Sí. Las estrellas emergieron en el cielo que se oscurecía. En algún lugar entre ellas estaba la tierra, donde había nacido. El mundo natal de los Belcani, muerto y desaparecido. Todos los lugares donde luchó, sangró y perdió partes de sí mismo. Pero su hogar estaba aquí, en un invernadero en un polvoriento planeta minero, con una mujer que clasificaba herramientas por colores y un niño que hacía cantar a los tomates. Lo siento, Nate, gritó Nomi desde adentro. La cena está lista. Hice sopa. Por favor, dime que no usaste otra vez el fertilizante experimental, respondió Sari. Solo un poco. Se dirigieron al interior, en busca de calor, luz y la sopa potencialmente tóxica que había creado un niño de 9 años. Detrás de ellos, los Treks crecieron salvajes en la oscuridad creciente, libres y abundantes, una revolución plantada en esporas y terquedad. En el poste junto a la puerta, aquellas viejas placas de identificación atrapaban los últimos rayos de luz. No es un monumento a lo que había sido, sino un marcador de lo que se había convertido. Un soldado convertido en granjero, un asesino convertido en cultivador, un humano solitario que encontró una familia en el lugar más inesperado. Las campanas de las plantas de tomates repicaron con la brisa de la tarde. Y si escucháis bien, quizá realmente estaban cantando. 5 años después. Bitácora personal de Nomi. Edad 14. Bueno, entonces esto es una grabación, ¿verdad? Bien. Hola, futuro yo o quien encuentre esto. Nomi Hawkins Tallinn aquí. Y sí, es un nombre largo, pero Nate insistió en usar el guión cuando me adoptó oficialmente. Algo sobre honrar a ambas familias, lo cual es dulce, pero hace que completar formularios sea una pesadilla. ¿Por dónde empiezo? Siempre quise una hermanita, alguien con quien trenzar el cabello, enseñarme que hongos no te matan y tal vez compartir ropa cuando fuéramos mayores. En cambio, obtuve a Kip y Thomas, mis 2 hermanos mitad humanos, mitad Belcani, que básicamente son pequeños tornados morados con la terquedad de Nate y la incapacidad de Sar para quedarse quieto. Tienen 4 y 2 años y ya han destruido 3 invernaderos. No a propósito. Bueno, mayormente no a propósito. Resulta que los niños híbridos tienen algunas peculiaridades biológicas interesantes. Como Kip puede aguantar la respiración durante 30 minutos, 3 pulmones. Obtuvo lo mejor de ambas especies. Y piensa que es muy gracioso esconderse bajo el agua en los tanques de riego. De alguna manera, Thomas heredó lo que Nate llama energía del caos humano, pero multiplicada por 10. Ayer, organizó todos los tomates por tamaño. No los recolecté, los organicé mientras todavía estaban en la vid con etiquetas. Pero me encantan esos pequeños monstruos. Incluso cuando Kip pone 3 esporas en mi cama como broma o Thomas realza mi tarea por relevancia emocional. Definitivamente es culpa del lo siento. La granja. Oh hombre, la granja ahora es una locura. ¿Recuerdas aquel pequeño invernadero donde solía hacer los deberes? Actualmente es un complejo de 47 edificios. Enviamos tomates a sistemas de 3 estrellas. Sistemas de 3 estrellas. Resulta que las verduras de la tierra son como crack extraterrestre. Todo el mundo los quiere, pero nadie más puede cultivarlos como Nate. Somos estúpidamente ricos. Como créditos que caen de nuestros bolsillos ricos. Lo siento, sigue intentando regalarlo a organizaciones de refugiados y Nate sigue construyendo nuevos invernaderos. Y de alguna manera todavía tenemos más dinero del que sabemos qué hacer con él. La semana pasada, un crítico gastronómico del mundo interior calificó a nuestros tomates de trascendentes. Y ahora tenemos una lista de espera de 3 meses. Y tenemos 3 estrellas Michelin espaciales. Ni siquiera sé qué significa eso, pero Nate se emborrachó con chocolate. Sí, también afecta a los humanos, solo que de manera diferente. Y lloré cuando llegó la notificación. Somos agricultores elegantes,
seguía diciendo. Agricultores elegantes. Lo siento, tuve que ponerlo a dormir mientras murmuraba que su antiguo escuadrón nunca creería esto. Pero aquí está la cuestión y por eso estoy grabando esto ahora hoy, antes de que alguien descubra lo que he hecho. Entonces, ya sabéis cómo he estado trabajando en 3 cepas modificadas. Solo cosas básicas, aumentar el rendimiento, hacerlos más resistentes a los cambios de temperatura. Ciencia normal y aburrida que enorgullece a Nate y me mantiene alejado de problemas. Excepto que tal vez fui un poco más allá de eso. Existe una vieja leyenda Belcani sobre los hongos guerreros. Variantes de Trex que crecieron en antiguos campos de batalla y dieron a los soldados una fuerza imposible. Todo el mundo piensa que es mitología. Historias para contarles a los niños sobre los días de gloria antes de que el mundo natal muriera. Pero encontré esporas en la muestra original que compré hace 5 años, latentes y ocultas entre los umbrales regulares. Y como aparentemente soy la hija de Nate en todos los aspectos importantes, pensé, oye, ¿por qué no cultivarlas y ver qué pasa? Lo que pasa es que funcionan. Comí uno hace 1 hora, apenas un trocito más pequeño que la uña de mi meñique. Y hace unos 10 minutos, accidentalmente atravesé la pared reforzada del invernadero 7, como 2 pies de concreto y mi mano la atravesó como si fuera papel. Estoy aquí parado, mirando este agujero en mi puño morado completamente desconocido y pensando que tal vez debería haberle contado a alguien sobre este experimento. Pero además, básicamente soy un superhéroe ahora. Los efectos ya están desapareciendo. Puedo sentir que mi fuerza normal regresa. Pero si no hubiera estado allí durante unos 15 minutos, probablemente habría podido levantar una lanzadera. Una pequeña lanzadera. Pero aún así, necesito decirle a Nate que lo siento. Me van a matar. Bueno, lo siento me va a dar una cara de decepción que es peor que gritar. Y Nate va a hacer esa cosa en la que está secretamente orgulloso pero tiene que fingir que es responsable. Pero imagínense si pudiéramos refinar esto, hacerlo seguro y consistente. Los Belcani se vieron obligados a abandonar su mundo natal porque eran físicamente más débiles que otras especies y no podían competir por los recursos. ¿Pero qué pasaría si no tuvieran que serlo? Oh, oigo venir a Kip. Está cantando esa estúpida canción del tomate que le enseñó Nate. Necesito ocultar este agujero antes de que me conozcan. ¿Por qué hay un agujero en el invernadero 7? Los niños adquirieron la conciencia táctica de Nate y la incapacidad de Sar para ocuparse de sus propios asuntos. Está bien. Tengo que ir a hacer control de daños. Si estás escuchando esto en el futuro y estoy castigado para siempre o accidentalmente me convertí en una especie de superhéroe con poderes de hongo, solo recuerda que todo esto comenzó porque un niño hambriento comió basura y un soldado amargado decidió cultivar esperanza en su lugar. Muy buena historia de origen si me preguntas. Y si mis hermanos encuentran mi reserva de hongos guerreros, no dejen que coman ninguno. Tomás con super fuerza literalmente acabaría con el mundo. No mi fuera. Finalizar grabación. Sonido de choque. La risa de un niño.